Muy buenas noches, nuevamente un programa de Haciendo Historias. Recordamos a todo nuestro público, al que primero agradecemos por seguirnos, sabemos a través de los mails que nos mandan a nuestra casilla de correo, haciendohistorias@hotmail.com, que hay muchísima gente que nos acompaña, nos saluda, nos felicita. Agradecemos mucho esa compañía, también a la gente que nos ve en el interior a través de la red Biógrafo y a toda la gente que se suma para vernos por el canal exclusivo de YouTube, Consultora Publicitaria. Ahí están todos los programas de la temporada 2016-2017 de nuestro ciclo Haciendo Historias. Por supuesto, estamos concursando por los libros, ya hemos entregado 8 libros y vamos por la entrega de 8 libros más, gentileza de nuestro amigo Leo Moglia, de Moglia Ediciones, que tiene esta atención para con nosotros y nosotros podemos regalarles a ustedes libros. Y hoy, el tema de hoy, otro tema que nos va a cautivar, es la historia de los libros, precisamente la historia de los libros. Pero estoy con 2 escritores. Hace poco tiempo fue el Día del Escritor, así que aprovecho tardíamente para saludar a mis amigos. Arranco con el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Muchas Quito, gracias. Buenas noches y felicitaciones por el Día del Escritor. ¿Cuántos libros tenés escritos? ¿Te recordás más o menos? No, deben ser 12, 14, qué sé yo, por ahí, 15, no sé. Perfecto. No me acuerdo porque he escrito mucho. Y a mi derecha, como siempre, el doctor Dardo Ramírez Bracci. Dardo, buenas noches. Hola Rafael, buenas noches, un gusto. ¿Escritor también? Y sí, la escritura es el medio por el cual podemos manifestar lo que investigamos y lo que transmitir. Y la posibilidad de divulgarlo. ¿Cuántos libros, Dardo, te acuerdas? Y la misma cantidad que el doctor Galeana, números menos, números más, estamos Una ahí. Pregunta para los dos, pero cortito. ¿Cuándo decidiste escribir el primer libro y por qué? Mi primer publicación, de la cual yo siempre viví honrado y me sentí muy orgulloso, la hice en 1971 en lo que se denominaba Apunte de la Facultad del Mimeógrafo, que era los municipios correntinos son autónomos. Hice una justificación de por qué los municipios eran autónomos en una época en que la autonomía municipal era un sueño. Angaú. Y ese apunte circuló durante muchos años en la facultad como una cosa clásica, digamos. Me consta porque estudié de él. Y claro, en ese apunte, O sea que sin ser libro, fue tu primer escrito. El mimeo, se decía mimeo. Sí, era el mimeógrafo. Ese fue el... Dardo, misma pregunta. Mi primer libro es del año 1993, que se denomina Corrientes en la época de Pago Largo, que es un estudio sobre las guerras civiles en donde participa Corrientes y trato de explicar ese desequilibrio entre Buenos Aires y las provincias y sus luchas internas. Hoy vamos a hablar de este tema, la historia de los libros. Vamos a arrancar por el doctor Quito Galeana y continúa Dardo Ramírez Bracci, porque es una historia apasionante. Hemos escuchado en programas anteriores que había libros, esos libros muchos eran prohibidos, no estaban al alcance de todas las personas, algunos fueron quemados para que no sean leídos, otros libros fueron ajusticiados y condenados. Así que bueno, hoy vamos a conocer la historia del libro. Bueno, los lectores saben, como dice Alberto Manguel, una historia de la lectura, que el que lee y ama los libros es un hombre feliz. Uno cuando se encuentra en una librería, en una biblioteca, en su propia casa donde guarda sus libros, uno recorre y se siente feliz de estar entre amigos. Mucha gente cree que leer es solamente abrir un libro y ponerse a leer. Leer es soñar, interpretar, viajar, filosofar, pensar, dibujar, crear. Leer es mirar la pared y entender qué hay en la pared, un cuadro. Estamos leyendo cuando vemos nuestro contexto, cuando admiramos una flor,
cuando vemos una bella dama a la cual nosotros le honramos por su presencia y porque nuestros sentidos pueden captarla. Por eso se dice que todos los sentidos sumados forman lo que se denomina el sentido común, el menos común de todos los sentidos. El leer, en definitiva, es interpretar la realidad que nos rodea. Pero el hombre comenzó a hacerse entender con los demás hombres gracias a ese, diríamos, principio de asociación primaria, carácter gregario de las sociedades iniciales, hablando o haciendo gestos. Un gran salto cultural es cuando pudo grabar, cuando pudo dejar un rastro grabado, o sea, en una piedra, un dibujo, una mano, y así vemos los restos rupestres, grabaciones en piedra por medio de punzones, etc. Los primeros rastros de algo escrito son las tablillas de Sumer, de barro, que fueron desenterradas, lo mismo que en China. En China se encuentran rastros, inclusive lecciones, donde se ven en las tablillas de barro con una punta de tacuara fina, que van grabando clases y se van copiando las mismas letras, o las contabilidades, sí. Cómo se llevaba la contabilidad de los puertos o de las grandes... O sea, restos de escritura en todo el mundo existen, fueron descubiertos, y hay miles de restos de escritura que todavía están por descubrirse. Qué bueno. Hasta hoy, en grandes universidades y en grandes bibliotecas se encuentran de golpe con una obra que nunca nadie la vio, estaba oculta, dibujos de Leonardo da Vinci, etcétera, etcétera. Libros de Thomas Mann en la actualidad del siglo XX, para saltar al XXI, que son descubiertos porque están perdidos por ahí. ¿Qué hizo el hombre para dar el primer salto cultural? Y usó madera, usó la piedra, usó el metal, conoció el metal que comenzó a forjar, el plomo, el cobre. Luego va a usar el papiro. El papiro es un pedazo de madera, o sea, la corteza de un árbol, y en esa corteza de árbol empiezan a escribir. Se hicieron bibliotecas de papiro, grandes bibliotecas, por la gran cantidad de papiros que había. A su vez, va a dar el otro salto cultural con el cuero, el pergamino, que son los libros que perduran hasta la fecha, los grandes libros de pergamino que aparecían, los que conseguían el cuero, los que limpiaban el cuero, los que alisaban el cuero, los que preparaban el cuero para su impresión, y a su vez ahí pegan el salto con otro cuero, pero mucho más fino, que era el que soñaban todos, la vitela, la vitella. Esa vitella era lo que nosotros llamamos el tapichí, o sea, el nonato de la oveja nonata. Entonces ese cuero era fino y se utilizaba muy poco. ¿Cómo se hacía el cuero? Se lo alisaba, se lo preparaba, después se lo cortaba, se hacían resmas de cuero o paquetes de cuero, y en esos cueros se iban haciendo las dos grandes iniciaciones de la escritura del ser humano. Una es eminentemente medieval y religiosa, que es la escritura de los monasterios. Sí, señor. Y después aparece la escritura laica. La escritura laica va a venir en el siglo XII o XIII, en nuestra era, con la aparición de las universidades. Las universidades van a requerir más libros de otro sentido, no solamente religiosos, y es decir, que van a generar copistas, correctores, escritores, o sea, toda una serie de corporaciones y asociaciones que van forjando el nacimiento o la aparición del libro. Esos escritores en los conventos no van a pensar que era uno solo. No. O sea, el libro se cuidaba como un tesoro.
El tesoro se copiaba, se iba copiando. Del original se hacían copias. Se hacían copias. Estaban Entonces, los monjes copiando. Un monje copiando, 20 monjes, 30 monjes. Entonces, este terminaba de copiar una hoja y se la pasaba al otro. El otro copiaba la misma hoja. Y así sucesivamente, y así se producían 50, 100 libros. Entiendo. Estamos hablando de una producción artesanal que se iba reproduciendo. Después ese libro salía, podía salir de dos formas. El libro en el fajo nomás, así, las hojas encimadas, o encuadernado. El encuadernado era otro arte que nace alrededor del libro. El encuadernador, que hasta hoy es utilizado por una cantidad enorme de editoriales. No es lo mismo una encuadernación hecha industrialmente que una encuadernación que se haga como la que va a mostrar Dardo, y estoy viendo ya con cierta envidia, Sí. Con cierta envidia, porque es una encuadernación hecha a mano. Entonces, ese libro en fajo se le daba a un señor, a un rey o a un determinado obispo. Este a su vez mandaba a un encuadernador que le podía hacer una encuadernación de cuero, una encuadernación en madera, una encuadernación en metal con cerrojos, con llaves a veces, y esos libros eran cuidados, eran de diversos tamaños, según el grande, la mitad, el cuarto, el octavo, es decir, tomaban medidas de acuerdo a cómo se cortaba la hoja. Y se dejaban espacios. Los espacios eran para que los otros artistas llenaran con alguna letra, o los iluminadores, que eran los que adornaban los libros y le iban dando colores. Por eso hay libros espectaculares que uno mira y queda enamorado de ellos, y no numeraban a veces las hojas para evitar que se dispersen los trabajos, o a veces los copistas ocupaban más espacio o menos espacio. ¿Con qué utilizaban? Era la pluma. Cuando decimos pluma, era la pluma del ganso. Pluma, que con una navaja o un cuchillo afilado se iba sacando la punta. La gente, cuando le contamos esto, piensa que eso es allá en el medioevo, en el siglo XI, en el siglo XII, es decir, en el 1001, sí, etcétera. No. En el siglo, en 1100, 1200, no. Hasta hace muy poco tiempo. Yo me acuerdo de la Escuela Belgrano, que cuando nosotros empezamos a escribir con tinta, allá en 1953, 54, 55, teníamos el tintero, que era un tintero de porcelana blanco, y teníamos un palo al cual se le agregaba una pluma de acero. Tinta china. No, era tinta común. Tinta común. Y con eso se escribía, y teníamos un papel que se llamaba secante, o una tiza, que era para secar, y se usaba eso. Los pupitres traían, de hecho, los de madera, el agujerito para el tintero, digamos. Y bueno, también, como vos dijiste, la tinta china, usábamos el plumín, que ese ya era otro arte, era dibujar la letra gótica, la letra romana, las diversas letras que nos enseñaban. Caligrafía, y íbamos dibujando con la tinta china, con un plumín que era un palito con una punta de acero. Y eso a uno se pone a pensar hoy, que aparecen lapiceras de diversas características, el roller, y dice uno, a la pucha, pero qué gran revolución tecnológica hemos vivido. Bueno, estos libros fueron hechos a mano, hasta que aparece desde la China, desde el Asia, aparecen estos hermanos Marco Polo y otros grandes viajeros que introducen dos elementos fundamentales para el libro. Primero aparece el papel
El papel que va a convivir con el pergamino. Sí. Va a vivir con el... Conviven con el pergamino y conviven con las tablillas de barro y conviven con las inscripciones en piedra. Todas las lápidas, todas las estelas funerarias, todas son piedra, mármol, etcétera, etcétera. Y va a aparecer la imprenta. La imprenta, que se atribuye su invención a Gutenberg, pero Gutenberg lo único que ha hecho fue recibir una tecnología que vino desde el Asia y Gutenberg la va a perfeccionar. La imprenta va a ser objeto de largas perfecciones hasta la fecha. Hoy ya se sabe que los libros se fabrican de una manera totalmente distinta a la que se hacía antes. Yo como recuerdo, y para cerrar esta introducción, me acuerdo cómo se imprimía el diario La Mañana. Muy pocos recordarán, en la década del 70, 70. El diario La Mañana estaba en la calle Buenos Aires, entre Quintana y Plácido Martínez, y se preparaban los tipógrafos, los tipos iban colocando la letra, y el Archivo General de la provincia recibió una donación de la colección del diario La Mañana del señor Torrén, de la familia Torrén, que eso se hacía a mano, todo se hacía en las cajas, se preparaban las planchas, y uno veía la imprenta, plum, 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 iba haciendo así. Y eso recuerdo yo, como el litoral en la calle Belgrano, entre Santa Fe y Avenida España. Sí, señor. Eso recuerdo yo, me acuerdo, digo, antes que aparezcan todas estas grandes máquinas de producción masiva, industrial, y daba y generaba fuente de trabajo a una cantidad enorme de personas, artistas, correctores, iluminadores, etc. Así va a ser la producción de esto que tenemos y que amamos, que es el libro. Este libro me costó muchísimo conseguirlo, por culpa de Dardo. Dardo Ramírez Bracci me dice: doctor, mire este libro. Digo yo, ¿dónde? 2 años estuve buscando. ¿Cómo se llama el libro? Se llama La aparición del libro. Lucien Febvre y Henry Jean Martin. Este libro creo que es uno de los más grandes libros que yo he leído en mi vida y lo seguiré leyendo. Nunca se termina de leer un libro. Les quiero mostrar una cosa a los televidentes y pasamos a Dardo. No, eso sí, yo soy ¿Cómo así. tiene el libro el doctor Quito? Le escribe, le subraya, le pone corrector, le pone marquitas, que es la manera que él dice, y es un gran lector, de rescatar las cosas de cada uno de los libros, ¿no? Cuando yo me muera, porque el ser humano tiene la costumbre de morirse. Sí. Y es la naturaleza. Y aquel mala costumbre. Claro, la mala costumbre. Y aquel que crea que va a vivir eternamente, que va a llevar algo de lo que tiene, está totalmente equivocado. Pero quizás algún lector dentro de algunos años encuentre este libro y diga: pero mira, este che anotó un montón de cosas con tinta, le puso papelitos, subrayó, le marcó. Hay gente que no toca el libro. Por ejemplo, en el caso de Dardo subraya. Él subraya con una reglita y el lápiz. Yo no, yo marco, escribo, pongo anotaciones. Usted toma posesión del libro. Yo tomo posesión del libro. El libro, para eso lo compré, para eso es mío, como digo yo, mío como un depositario. ¿Hasta que se va? Hasta que estos libros... ¿Ya tiene heredero su biblioteca? Mi biblioteca está en herencia repartida de historia. Sí. Dardo Ramírez Bracci es el beneficiario. Sí. Y además, yo creo que lo primero que van a hacer cuando yo, con debido respeto, sí. o manó, cuando uno muera, lo primero que hacen los herederos es tratar de tirar la biblioteca, claro, o regalar la biblioteca, o como ocurrió con el escribano que vivía por la calle Quintana, Dante, se vendían los libros por kilo. Otras bibliotecas fueron a parar a la fábrica de chapas, de cartón, colecciones espectaculares que habían en Corrientes, colecciones espectaculares. La biblioteca de Dante era una de las más grandes bibliotecas que tenía Corrientes. Otras colecciones espectaculares que se perdieron fueron a parar para ser
chapas de cartón. Quizás cumplieron un rol social muy importante porque le cubrieron... Pero se perdieron los libros. Pero se perdieron los libros. Vamos a pasar a Dardo Ramírez Bracci con esta introducción del doctor Quito Galeano. El hombre, hay dos momentos en donde el hombre trasciende y llega a un cambio en su evolución como condición humana. Una es cuando domina el fuego y el otro es cuando escribe. Con la escritura, la dimensión del hombre como ser racional pasa a una cuestión superlativa. Porque a partir de que el hombre escribe, el hombre tiene memoria. Y la historia comienza con la escritura. Vaya si no es importante el eje de que el hombre comience a escribir, como lo decía el doctor, con signos, con dibujos, con cifras o con lo que sea. Deje el registro de que algo pasó. Porque en las cuevas de Altamira, en España, cuando marcan los animales y los corrales, significa que el pintor está queriendo decir algo. Por supuesto. Con la escritura manifiesta algo. Aquí estuve yo. Ahí comienza la historia. La historia es el registro de que el hombre cuenta lo que pasó. Antes de la escritura es prehistoria, nadie sabe. La prehistoria solamente son una cuestión arqueológica, descubrimientos, razonamientos, interpretaciones y con restos arqueológicos o paleontológicos. Pero la historia, el hombre dice, el hombre existe, está a través de que deja el registro. Y la historia comienza con la escritura. Y la escritura se manifiesta con diversos soportes. Comenzó con la piedra, comenzó con las tablillas en Sumeria, las famosas tablillas de la biblioteca de Babilonia, en donde el hombre comenzó a registrar las cosas que le pasaban, comenzó a manifestar lo que pensaba. Por supuesto, esta evolución arcaica, primitiva, va a durar muchos, miles de años. Y la evolución mayor va a generar cuando el hombre comienza a tener una mayor dimensión intelectual. Primeramente, en la necesidad de dejar en registros, en soportes móviles. Comenzó con el papiro, con las láminas de papiro. Conocimos los famosos papiros del Antiguo Egipto. Más adelante se manifestarán otras cuestiones, pero el otro soporte que va a adquirir una dimensión, digamos, de gran difusión, va a ser el pergamino. El pergamino es un soporte que es el cuero del animal, con cierto tratamiento que va a variar de acuerdo al animal y de la edad que tenga el animal. El papiro se va a armar con cortes. El papiro, para la lectura del papiro, se van a generar los rollos de papiro. ¿Qué implica esto? Había un rollo de papiro que tenía dimensiones de 30 o 40 centímetros por 2 o 3 metros. Esto se enrollaba y se comenzaba a escribir de un lado hacia otro. Se desenrollaba y se iba leyendo. Cuando se enrollaba, quedaba un rollo que se denominaba volumen. Los volúmenes iban colocados en diversos estantes. Volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4. Ahí la etimología y el origen de la palabra volumen de los libros. De los pergaminos en rollo. ¿Y quién pone esa nominación? Los romanos. Los romanos incorporan la nomenclatura volumen a esta idea de tener la individualidad de esos espacios para leer. ¿Cómo se leía? Se desenrollaba el volumen a medida que se sacaba el cuero y se iba leyendo. Esto va a durar durante un tiempo importante hasta que después el pergamino va a ser fragmentado, como lo contaba el doctor Galeana, en espacios más pequeños, en foliaturas, en tamaños foliales, que eran más chicos y eran como placas de cuero en donde
comenzaban a escribirse y a acumularse los diversos folios de pergamino. Estos folios de pergamino con el tiempo fueron juntándose, lo que va a dar lugar a lo que se denominan los códices. ¿Qué eran los códices? La reunión, un conjunto de pergaminos foliados, eran folios, uno con otro, y del verso y reverso se comenzaba a escribir. ¿Cómo se escribía? Como se escribió anteriormente, con una pluma, con tintas que lo hacían, las tintas y los materiales para hacer el libro, no es que uno iba a un lugar y lo adquiría. Había todo un sistema de engranaje artesanal en donde estaba aquel que hacía la tinta, estaba aquel que hacían las plumas, estaba aquel que limpiaba y seleccionaba los cueros de animales para que los mejores sean puestos. Depende de la calidad del libro, claro, se ponían los mejores cueros. Hay, por ejemplo, pergaminos en donde que son imperfectos, donde están la perforación de la lanza o del puñal en el cuero del animal cuando este fue muerto, digamos, imperfecciones como surge en la parte de la cabeza, donde se ven los dos orificios de los ojos, por ejemplo, están los pergaminos. Y se escribía por arriba o por abajo de los orificios. Esos eran pergaminos de baja calidad, eran más económicos. Todo dependía de quién pedía para elaborar ese pergamino. Los códices eran la reunión de esos pergaminos que comenzaron a unirse como tal y a tener una forma de lectura continua. Ahí entra la confección de estos códices en los monasterios, en los libros religiosos, que, insisto, con tintas hechas de especies vegetales, aceites, diversas coloraciones, tal vez también se agregaban se agregaban también para darle mayor dimensión y color, hasta se utilizaban vinos oscuros. Todo esto de acuerdo a las variedades de color que se buscaba. Y así, a medida que los colores más importantes eran el rojo, el azul, que el azul era muy difícil de conseguir. Y más aún el azul cuando se lo quería disminuir en su coloración dándole un poco de blanco, el color celeste. Y el celeste para los cuadros era uno de los colores más requeridos, porque eran los cuadros que se hacían para la iglesia y se necesitaba ese fondo del celeste. Para los cuadros, para las pinturas, para los tapices, o bien también para teñir los pergaminos. Y el azul venía de unas hojas de un árbol que crecía en la India, que se la traía del lejano oriente. Y para adquirir y que las pinturas tomasen ese color y alcanzar el celeste era uno de los colores más caros económicamente de conseguir. Por eso, el que quiere celeste, que le cueste. Sí. De ahí viene la frase, digamos, esta frase muy popular de que cuando lo que le cueste, el que quiere celeste, el que le cueste. Cuando volvemos, vamos a mostrar un libro que ha traído el doctor Dardo Ramírez Brache. Usted lo va a ver en detalle enseguida, pero no se vaya porque tenemos todavía más libros para leer. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo.
Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66-783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Continuamos con este tema apasionante de los libros y vamos a mostrar el libro que ha traído el doctor Dardo Ramírez Bracci. La verdad, una joya. Un libro ¿de qué año, doctor? Es un libro impreso en el año 1628 sobre la temática estrictamente jurídica y de derecho, sobre leyes penales en España. Está editado en Madrid. Y ya con imprenta esto. Ya con imprenta. Eso es bueno referenciar. Sí. Hay un punto de inflexión en la historia del libro que es la creación de la imprenta. Gutenberg, en 1452, inventa los tipos móviles. Es decir, crea un sistema por el cual se arman las planchas a través de tipos modificables, móviles, que cada tipo formaba una letra. Así se conformaban las palabras, las frases, se hacía un gran molde y se podía imprimir y reimprimir y duplicar las veces que se quería a través de las prensas. Esto fue un cambio, una transformación fantástica, a tal extremo que la invención de la imprenta está entre uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Y qué va a dar esta invención? ¿Cuál va a ser su virtud? Va a crear la posibilidad de que los libros ya no se hagan a mano. Los libros no sean individuales, sino que los libros se hagan en series. Se puedan duplicar y así en más se pone en manifiesto toda una maquinaria para la duplicación, la edición de libros. Esto va a dar la posibilidad de que lo que se lea, lo que se escriba y lo que se lea pueda tener una dimensión mucho mayor. Desde luego que con la invención de la imprenta va a cambiar el perfil del libro. Sí. Se van a incorporar nuevos elementos, se va a incorporar el papel como condición y elemento sustancial para la elaboración del libro. Antes, el elemento más importante para el libro era el pergamino. El pergamino. Después de Gutenberg se transforma y pasa a ser el papel. Y el papel, hacer el papel no era fácil. Hoy entendemos el papel o sabemos que el papel se hace a través de la pasta de celulosa, a través de el procedimiento químico de los vegetales del árbol. Y mucho papel reciclado también ahora, últimamente, digamos. Así es. Y este proceso de papel de celulosa tiene un proceso químico muy poderoso, razón por la cual los residuos, o por mejor dicho, la vida útil y la vida residual que tiene el papel contemporáneo es escaso. Estos libros, que tienen 400 años, tienen 350 años, vamos a ver que las hojas están tal cual se lo imprimieron. Es decir, no hay ninguna saturación, tal vez alguna oxidación, pero el papel está en su conformación intacta. Rígido, no se desgrana. ¿Por qué? Porque el papel no tiene ningún componente químico. Era natural. Este papel se denomina papel de tela. ¿Cómo se hacía el papel? Insisto, no se hacía con pasta celulosa. El papel se hacía de tela. Se reunían trapos viejos, en desuso, se ponían en bateas grandes, así como esta mesa. Ajá. Se incorporaban los trapos, los lienzos, se ponía agua y se dejaba podrir la tela. Se podría la tela, con el transcurso del tiempo
se hacía una pasta, se amasaba esa pasta se sacaba, se la ponía en una placa en donde se la dispersaba dependerá el tamaño del papel, el grosor del papel, y se lo dejaba secar. Una vez que se dejaba secar, el tiempo hacía lo suyo, se cortaban las placas y se hacían las foliaturas. Y los tamaños de los libros dependían de acuerdo a los dobleces que tenían los folios originales, como bien dijo el doctor Galeana en la intervención anterior. Estos papeles de tela es un trabajo artesanal de mucho tiempo. Inicialmente, si bien el libro comenzó a ser más común, a divulgarse, no quiere decir que los primeros libros o los primeros 2 siglos de elaboración de los libros eran baratos. Generaba todo un costo por la cantidad de artesanos y oficios que intervenían en la elaboración del libro. Desde que el autor entregaba las cientos y miles de hojas del original escrito en manuscrito al editor para que éste volcase esos manuscritos a los tipos y a las planchas, a su vez estos imprimiesen, elaborasen las tintas, elaborasen los papeles. Una vez hecho esto, hechas las placas de papel, estas cortadas, ordenadas en cuadernillos, estaban los especialistas en encuadernación, como bien afirmó anteriormente el doctor Galeana, encuadernadores que dependían del comprador. Yo tenía interés en comprar un libro. Yo iba al editor y le pedía, deme un ejemplar de las leyes penales españolas. Entonces, y el editor me iba a decir, ¿cómo quiere la encuadernación? Si yo tenía pocos recursos y quería leer el libro y seguramente tenía poco dinero, iba a pedir una encuadernación económica que iba a ser en cartón o en papel, o tal vez en un pergamino barato, pergamino duro, de fácil de conseguir, como el de un asno o de un burro. ¿O sin encuadernar? O sin encuadernar, pero generalmente se encuadernaba por una cuestión de protección. Si tenía recursos, las tapas podían ser de madera, tapas de madera cubiertas en cuero, podían ser de pergaminos como este, sí. En donde si yo quería personalizar, porque el comprador podía personalizar el libro, podía mandar a un pintor a poner el escudo de armas, o los nombres, o alguna frase en latín que identificaba al ex libro del propietario. Y generalmente los libros, tanto en el siglo XVI como siglo XVII, convengamos decir que desde 1452, cuando Gutenberg inventa la imprenta, el primer libro que lo edita Gutenberg es la Biblia, la famosa Biblia de Gutenberg, de 1452 hasta 1501, se denominan a esos libros impresos como incunables. Y desde 1501 a 1530 aproximadamente, post-incunables. ¿Por qué incunable? ¿Por qué? Porque estaban en la cuna del libro. A eso se denomina. Entiendo. El libro tenía ciertas características. Para su identificación, con la tinta se identificaba el libro en forma exterior, se lo ponía en el lomo, o generalmente se lo identificaba colocándole el autor o el título del libro en una de las partes, porque los libros no siempre estaban ubicados así en la biblioteca. Muchos de ellos se ubicaban así. Así se podía leer en los anaqueles qué título tenía y cuál era su autor. Estas cuestiones, fuertemente vinculadas a la artesanía del libro, movía una maquinaria de oficios y de arte, como decíamos, en gran número. Por ejemplo, la encuadernación. Se encuadernaban los libros con hilos vegetales. Se cosían con hilos vegetales. Otras cuestiones muy importantes era la elaboración de cómo se armaba el libro. Los libros estaban fuertemente controlados por el Estado, por la monarquía y por la Iglesia. No se podía publicar cualquier cosa. Los libros tenían que tener
una venia, una licencia. A ver si este tiene. Sí, tiene. Creo que lo tiene. Lo hemos, usted va a estar viendo imágenes de este libro que Por hemos ejemplo, tomado con detenimiento. Este libro, antes de ser editado, tenía que tener una licencia, una autorización, a ver si lo puedo publicar. Y así salía, para poder venderlo, la licencia. Y en este caso, licencia, a ver si puedo leer. El doctor Don Diego Vela, vicario general de la Villa de Madrid, y su partido, ha hecho ver este libro intitulado Adiciones a libros de penas y delitos, y no hallo que tenga cosa contra nuestra santa fe y buenas costumbres, y así, por lo que me toca, se puede imprimir, dada en Madrid a 7 de junio de 1621. Doctor Don Diego Vela, por su mandato, Juan Peroglia. Y me cuesta leer porque está en castellano antiguo y hay que modificar y cambiar la F por la S y así otras letras para poder interpretarlo. Decía, otra cosa muy importante que heredaremos de los libros modernos, pero hay modificaciones y hay cuestiones que se van a conservar, va a ser la portada del libro. En la portada del libro estaba todo, en síntesis, lo que era el libro. Estaba el título, estaba quién era el autor, los antecedentes del autor, si era abogado en este caso, era miembro de algún tribunal, si había traductor, se establecía el traductor, se establecía como a veces un resumen del contenido del libro, la fecha, la data, con privilegio, el lugar y quién lo hizo. En este caso está hecho en Madrid por la viuda de Luis Sánchez. La señora viuda de Luis Sánchez, que habrá heredado su imprenta, fue la impresora que editó este libro. Qué impresionante, ¿eh? Usted está viendo imágenes que hemos tomado con detenimiento con nuestro camarógrafo de este libro, que es realmente una joyita, ¿eh? Por ahí tiene algún libro que usted tenga en su casa, que nos quiera acercar para donar a las bibliotecas de nuestros columnistas, será bien recibido. Antes que tenga algún destino por ahí que tiren o lo que fuere, acuérdese que acá van a ser acunados los libros. Para concluir, Tito, este excelente programa. Para concluir, aparece el papel, los ropavejeros compraban todas las ropas viejas que había por Europa, se hacía toda una industria, se transportaban de una ciudad a otra, cada estado hacía una frontera defendiendo sus libros y defendiendo a sus impresores. Aparece el derecho de autor, aparecen los símbolos que ponían los imprenteros. Mucha gente creerá, por ejemplo, que el libro de bolsillo no existía. Aparecieron ya los libros de bolsillo, pequeños el tamaño importaba también, porque era... El tamaño importaba, eran de letra más chica, eran pequeños, con la imprenta. Estos libros se desparramaron por toda Europa, se desparramaron por la América recién descubierta. Se van a establecer imprentas en México, en Lima, Perú. Después se va a establecer una imprenta en el Virreinato del Río de la Plata, muy poco. Los libros eran todos censurados. La Iglesia y la monarquía censuraban todos los libros. Europa se divide en dos, la norte y sur, protestantes y católicos. Los protestantes quemaban los libros católicos, los católicos quemaban los libros protestantes. Y como decía Heinz, en frente a la Universidad Hudson en Berlín, decía, cuando los hombres empiezan a quemar libros, terminan quemando personas. Allá en 1832 más o menos, Heinz decía eso. Se lee en una placa de bronce. Los libros de bolsillo aparecieron ya. Si estimamos cuántos libros se comerciaron en Europa, en Asia, en América, etcétera, entre 1452, la aparición de la imprenta, incunables, después los postincunables, hasta 1550, se produjeron en Europa 20 millones de libros. Vamos a decir de nuevo, 20 millones de libros. Creemos solamente que el libro estaba condicionado a la autorización real, al control fiscal de la Iglesia, que era terriblemente retrógrada. No, los libros heréticos, los libros prohibidos, John Locke, Voltaire, Rousseau, etcétera, etcétera, eran libros prohibidos, atentaban contra la monarquía, se discutía el poder real, se discutía la existencia de Dios, los libros judíos, los libros musulmanes, pero también vamos a decir que se hacían calendarios, se hacían almanaques,
se hacían seguramente cuadernos también para tomar notas. Y para que todo el mundo sepa, también había una cantidad enorme de libros de pornografía. La pornografía ya existía en esa época, libros recontra, súper prohibidos, pero que todo el mundo los compraba. El libro podía ser comprado encuadernado o se le vendía las remas, así en cuadernillos, así el paquete, se le vendía. Entonces decían, señor, lleve. Él llevaba a su encuadernador, le preparaba la encuadernación que él quería. Que él quería, claro. Porque había bibliotecas completas con la misma encuadernación, porque se compraba así. Cuando se transportaban los libros generalmente que se vendían de un país a otro y que eran autorizados, se transportaban a granel. El papel a granel no se los encuadernaba porque era demasiado peso. Se transportaban por mar, por tierra, etc. Cuando los judíos son expulsados de Europa, diríamos de la Europa cristiana católica, los judíos se instalan, por ejemplo, en Italia. Las grandes impresoras judías que estaban en Portugal y en España se trasladan a Italia, le dan un relumbre terrible. Después se trasladan a Turquía. El sultán de Turquía dijo, bueno, gracias al rey español que me mandó esta cultura, esta educación, etc. Se publicaban todas las obras clásicas de los griegos a través de la cultura musulmana judía, y ellos introducen esos libros en Europa. Los libros son fuente de cultura. Si queremos interpretar cómo se conoce una Europa, que creo que es un interrogante que estuvimos hablando. Sí, estábamos hablando en el corte, yo le preguntaba a Quito, porque él tuvo la suerte de viajar recientemente al viejo continente, a Europa, un continente que tiene muchísima historia, pero que antes, en la juventud de Quito, en la juventud de mi padre, la forma de conocer Europa era leyendo. ¿Cómo fue tu primera vez en Europa con respecto a esos libros que leíste? Cuando yo viajé por primera vez a Toledo, mi experiencia por primera vez a París, era como si yo ya la conociera, a través de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, Los Miserables de Víctor Hugo, Toledo, bueno, con toda su literatura toledana, capital del Imperio Español, y en Toledo es como si hubiera estado en mi casa, por lo que me contaba mi padre, esa herradura toledana, el Alcázar de Toledo. ¿Era lector tu padre? Sí, ¿Tu madre? Sí. Mis dos padres eran lectores, sastre y modista, o sea, pantalonera y chalequera era mi mamá, y ambos lectores. Leían todo lo que encontraban, diarios viejos. Había clientes que le traían los diarios viejos a papá de regalo, porque el diario llegaba, ustedes saben, obviamente. Y bueno, todos esos libros me iluminaron a mí. Cuando fui a París, yo fui conociendo lo que leí. 30 kilómetros de túneles del queso gruyere de París, de Víctor Hugo, en la última parte de Los Miserables. También en Nuestra Señora de París, que ustedes lo conocen como el Jorobado de Notre Dame, pero es Nuestra Señora de París, que es Santa Genoveva. Y me encontré con los relatos que hacían los autores, Emilio Salgari, etcétera, etcétera, que me están describiendo lo que era, lo que finalmente era, igual que los autores argentinos, cuando Gálvez describe a Corrientes, cuando Manuel Gálvez en su libro Caminos de la Muerte, describe cómo era la ciudad de Corrientes antes de la guerra del Paraguay, es una delicia. Y el libro muestra eso, poder imaginar, sentir, disfrutar a través del texto un mundo que realmente es físico. Igual que la descripción que hace Jenny Howard de la ciudad de Corrientes cuando llega como maestra más tardío, para las escuelas normales de Corrientes, la escuela normal de Corrientes, y describe, y vemos a una ciudad de Corrientes que no dejaba de ser colonial después de la guerra del Paraguay. Seguíamos siendo una colonia de familias que fueron esclavistas. Así que aquellos que pretenden ser honorables, dignos y descendientes de descendientes, yo soy simplemente descendiente de seres humanos, de un hombre y de una mujer. Simplemente eso, y de eso me lleno de orgullo porque desciendo de amor. Y esa descripción que hacen es de un país, denomino a mi provincia, de un país pobre, de un país de ranchos,
casas de teja de barro, de palmera, de calles inundadas, de mosquitos, de peste, la fiebre amarilla, todo el mundo recordará. Pero tenemos los baches. Hemos tapado una cantidad enorme de historias y hemos ocultado esas historias, lamentablemente, por cierto, ¿no? Pero la historia va descubriendo lenta y parsimoniosamente todos esos lugares ocultos, esos, diríamos, secretos. Si hablamos de la destrucción de los libros y la quemazón, como hemos dicho, sí, se quemaban. El último libro que fue quemado por el INDE, se ordenó la incorporación al INDE, que era un control que hacía el catolicismo, fue incorporado en 1948, dice este libro. Yo creo que hubieron otros libros que fueron prohibidos, como el libro de Dan Brown, el Código Da Vinci. El Código Da Vinci, después Ángeles y demonios. Y así, libros que fueron prohibidos, inclusive películas que fueron cortadas, como el Código de Da Vinci. Pero el Código de Da Vinci tiene un libro científico de Cambridge, de historiadores ingleses, que se llama El Signo Sagrado. Y ese signo sagrado es una historia que a muchos no le conviene y muy pocos lo leyeron, y se leyó gracias al Código de Da Vinci, porque se demandaron entre ellos, hicieron la ficción de una demanda, y eso motivó que el signo de Da Vinci, el signo sagrado, que no se vendía, apareciera. Por eso, la única manera que un país, una cultura, una sociedad pueda progresar es con este instrumento que todos los tiranos temen. No hay tiranía que no le tema al libro. El libro es cultura, el libro es libertad, el libro es sueños, el libro es una promesa de un futuro mejor, y leemos de dos maneras: leemos en silencio o leemos en voz alta, y a su vez leemos con el corazón, porque todo el espíritu se vuelca al libro. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Dardo, gracias por esa joya que trajiste hoy. Siempre tiene guardado algo, Dardo, viene con un as bajo el... Yo voy a venir con uno... Bueno, no, sonó. Bueno, no le puedo, jamás le puedo ganar al doctor Galeana. Y gracias, no se le puede ganar al doctor Galeana. Con todo cariño. Gracias, Quito. No, somos un equipo de verdad. Usted verá por ahí ciertas rivalidades, hay como traiciones. No estamos por hablar de la traición en otros programas y todo ese tipo de cosas. Pero existen, ¿eh? Nos vamos. Volvemos en 7 días por este mismo canal. Muchas gracias. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios.